Bueno, buenas tardes, noches, como decimos siempre, bienvenidos a este programa de Políticas de Estado. Como verán, no es que lo he reemplazado a Ariel Crespo con mi amigo Horacio Viqueira. Ariel, como habíamos anunciado, está de viaje, está sufriendo un poquito en Europa, conociendo estas realidades ahora de una Francia convulsionada por la ley jubilatoria. Andaba por Bélgica, tuvo algunos inconvenientes de salud, así le deseamos que se recupere rápidamente y que pueda disfrutar sus vacaciones. Hoy vamos a tener un programa un tanto atípico, no solo porque no lo tenemos Ariel, que es un poco alma mater del programa, sino porque no vamos a abordar distintos temas, vamos a abordar un tema por lo menos muy caro para mí, seguramente para muchos de los que nos están viendo. Vamos a hablar de un partido político de la Argentina, vamos a hablar del partido Frente Grande. Pocos saben, es en la actualidad el tercer partido político de la Argentina en cantidad de afiliados, en extensión territorial, integra el Frente de Todos, forma parte del gobierno. Vamos a ir hablando esto con nuestro invitado, pero que vamos a hacer una especie de diálogo, yo le planteaba, porque somos militantes del partido Frente Grande ambos. Nos acompaña Horacio Viqueira, que es presidente del Frente Grande de la provincia de Córdoba. Horacio fue varias veces diputado nacional, es abogado, tiene amplia experiencia, ha trabajado en el Ministerio de Trabajo, entre otros. Ya vamos a ir hablando de todo esto. Bienvenido, Horacio. Bueno, muchas gracias. Un gusto tener esta posibilidad de conversar con esta parte tan importante de nuestras vidas, ¿no? De las últimas décadas de la militancia política. Así que, dice década, la verdad, es casi la mitad, por lo menos de mi vida es casi la mitad, digamos, 30 años, estoy un poquito más viejo, pero por lo menos de la vida política, digamos, de lo que sería la vida política. Yo empecé muy joven, pero prácticamente 30 años está cumpliendo el partido Frente Grande. 30 años en la vida democrática, desde la recuperación del 83, es realmente mucho tiempo en términos concretos, donde además han ocurrido muchísimas cuestiones que tienen que ver, donde el partido tenía un rol realmente importante, y bueno, va a ser parte de lo que vamos a conversar. Seguro. Horacio, nosotros vivimos la dictadura. Por eso sufrimos la dictadura, sufrimos persecuciones, muchos de nuestros compañeros han sufrido cárceles, asesinatos, compañeros que hemos perdido en esa época, en nuestras militancias anteriores, porque el Frente Grande se empieza a constituir en el año 91, podríamos decir, hay un proto Frente Grande cuando se crea el Frente por la Democracia y la Justicia Social, el Freddy Jusso, que encabeza el Grupo de los Ocho en la ciudad de Buenos Aires. Pero el proceso del lanzamiento en la construcción del Frente Grande lo tomamos un poco arbitrariamente, siempre son procesos. Lo tomamos como el 27 de abril del año 1993, aunque formalmente el partido tiene personería nacional electoral en el año 95. Así es. ¿Vos viviste esa experiencia? Sí, nosotros, la primera experiencia que tuvimos como Frente Grande fue en la Constituyente de 94. Allí, en ese momento, yo estaba militando en el Partido Intransigente, en alianza con otros partidos, constituimos por primera vez en Córdoba el Frente Grande, en una provincia caracterizada por un tremendo bipartidismo. Claro. Pero bueno, allí se comenzaba a producir esta crisis que tuvo el radicalismo a nivel nacional, fundamentalmente por el Pacto de Olivos. Permitió, digamos, generar una brecha, una pequeña brecha, porque en realidad las distintas fuerzas, tanto por derecha o izquierda del bipartidismo tradicional en Córdoba, tenían realmente un porcentaje de votos muy bajo. Así que bueno, constituimos el Frente Grande como primera experiencia electoral, año 94, con la Constituyente. El arquitecto Luis Révora fue nuestro candidato,
estaba en la lista. Que fue rector de la universidad, ¿no? Fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba. En esa oportunidad yo integraba, lo acompañaba, digamos, en la fórmula, y sacamos aproximadamente unos 5 o 6 puntos, que para Córdoba fue un hecho político significativo, porque, te reitero, el esquema era muy fuertemente bipartidista. A partir de ahí, bueno, comienza todo un proceso muy acelerado, porque, digamos, vos mencionabas recién, en el 95 nos constituimos como partido, efectivamente. Entre el 94 y el 95 se dio la discusión de la fusión de distintas organizaciones políticas en una que llamaríamos Frente Grande. Entonces, la discusión se dio en el Partido Intransigente, se dio en el Partido Comunista, se dio en la Democracia Cristiana, en fin, en varios de los partidos donde había militantes que estaban integrados activamente al... ¿Me dejás ir un poquito más atrás? Ya Sí, vamos a llegar ahí, porque sí. me interesa que lo analicemos en particular, porque traspolado a la actualidad, hoy se vive una crisis identitaria, una crisis de la política muy importante, y en algunas cosas yo asocio a la experiencia que vivimos allá por los fines de los 80, principios de los 90, pero vos decías, ya tomando la experiencia cordobesa en este sentido, pero también fue la nacional. Acá convergimos gente que venía básicamente del peronismo, el grupo de los 8, Chacho Claro. Álvarez, Germán Abdala, Juan Pablo Cafiero, Moisés Fontela, podríamos, bueno, eran 8. 8 diputados nacionales. Claro. Digo, porque hay mucha gente a lo mejor que nos está viendo que esa parte de la historia no la conoce, ¿no? Yo en el 93 era diputado nacional, y allí del Partido Intransigente. Claro, claro. Y allí lo conocí a Chacho y comenzamos justamente a articular políticamente, y de allí surgió un poco después la idea de, bueno, la elección, digamos, de constituyente fue a nivel nacional, y particularmente, bueno, articulando con él, ¿Y recordás quiénes más llegaron a este proceso de acercamiento, primero de carácter frentista, y que después por eso nos llamamos Frente Grande, y después que se transformó en un partido? Porque vos estabas un poco entrando ahí cuando yo te corté. Acá yo decía, el grupo de los 8 y del peronismo. Vos mencionaste el Partido Intransigente y al PC, que al principio estaban en plenas condiciones cuando era un frente, digamos. Claro. Y lo teníamos a Ullero, de Humanismo y Liberación, dentro de la Democracia Cristiana. Exactamente. Claro, era militante de la Democracia Cristiana, pero no toda la Democracia Cristiana. Después, cuando se constituye el FREPASO, allí sí se incorpora formalmente, pero en este primer proceso, que fue, digamos, esta alianza donde se constituye el Frente Grande, creo que la Democracia Cristiana no estaba. No formaba parte. Estaba Humanismo, estaba el sector de Ullero. Era una corriente interna, digamos, que estaba como partido. Estaba el Partido Intransigente, estaba el PC, y había otros partidos, inclusive en algunos casos partidos provinciales, como puede ser en la provincia de Buenos Aires. No lo recuerdo con exactitud, pero en el caso de Córdoba había un partido con personería nacional, pero de alcance exclusivamente provincial, que formó parte también de esa... No, esa parte no me acordaba. Pero entre el 94 y el 95, como te decía, se dio esa discusión, ese proceso interno de debate. Chacho había planteado, menciona Chacho, digamos, sí, claro, la figura en ese momento, la idea de constituir una sola fuerza política. Bueno, ese debate se dio en todos los partidos, y en realidad, estaba pensando hace un rato, ninguno de los partidos se disolvió, sí, porque la idea era fusionar los partidos, constituir uno nuevo, unificado. Pero bueno, el PC planteó continuar con su identidad, un sector del PI, es decir, mucha militancia o dirigencia del PI. En el caso puntual de Córdoba, diría una mayoría de dirigentes del Partido Intransigente se sumaron a Frente Grande. O sea, nos tuvimos que afiliar porque el proceso de unificación de partidos no se pudo dar. Y bueno, el proceso... Había otro partido en el caso de Córdoba, yo me acuerdo, o estoy equivocado, cuando arrancamos no estaba, por ejemplo, la 29 de mayo, que era base, digamos, no tenía forma de partido. Tenés razón. Era una corriente. Pero ahí justamente Carlos Vicente y lo que era la corriente, que básicamente había sido una corriente universitaria, con esa agrupación que se llamaba la Santiago Papillón, pero creo que ellos no tenían personalidad, te lo diría casi con seguridad, pero sí toda la agrupación
digamos, con la referencia en Carlos Vicente, se sumaron también al Frente Grande. Y bueno, entre el 94 y el 95 tuvimos la personería jurídica, claro, que fue una de las que se utilizó para obtener la personería nacional, digamos, en ese año, que te reitero fue muy activo, porque allí también a nivel nacional, creo que en esta primera etapa se había sumado Pino. Claro, pues ya estábamos empezando Pino Solana, sí, claro, claro, Pino se suma allá por el 93, me parece, ya cuando fue candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo. Estoy tratando... ¿No fue 95? Puede ser. Ahora la memoria... sí, puede ser. Sí. En el 95 nosotros ya constituimos, claro, el FREPASO, pero ahí era cuando llegamos a la convergencia con Bordón, con el Partido País. Eso era Frente Grande más País. Más Democracia Cristiana. Tenés razón. Creo que estaban los socialistas populares, todavía no se había unificado el socialismo. Cierto. Me parece. Y alguna otra fuerza. Bueno, el Partido Intransigente. Claro. El PC creo que no formó parte del FREPASO. No me acuerdo. Pero el PI creo que sí. O sea que la personería que había subsistido del PI se integró y efectivamente fuimos a esa interna entre Bordón y Chacho, que la gana Bordón en la elección del 95. Ahí personalmente fui electo nuevamente diputado nacional y fue un proceso muy acelerado. Cuando uno lo mira ahora, claro, hacemos 30 años, pero claro, este crecimiento que realmente fue meteórico, ¿no? Porque pasamos de estas experiencias electorales, cuando te mencionaba lo de Córdoba de 5 o 6 puntos, creo que también el FEDEJUS en la capital había sacado eso. 3 puntos y medio, 4 claro, puntos, digamos, y logramos que entre como concejal, en ese momento era concejal de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Ese fue el primer, en el proto Frente Grande, digamos, el primer electo fue Aníbal Ibarra, ¿no? Claro. En el 95 hubo muy buena, o sea, en el 94 la constituyente fue la primera sorpresa, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero había un bloque de constituyentes de 20 y pico, muy ¿no? importante en cuanto a número y muy relevante desde el punto de vista de las figuras que lo componían. Claro. Vos recordás, estaba el obispo de Nevares, uno de los integrantes, estaba Zaffaroni, que había resultado electo, en fin. Claro. Me voy a olvidar de muchos y muchas compañeras. Me parece que estaba Adriana Puigros, sí. No recuerdo si Mari Sánchez, creo que sí, que también estaba Mari. Sí, también. Es decir, bueno, por Córdoba Rébora, Piccinini por Santa Fe. Me parece que era constituyente, sí, por Santa Fe, y me parece que había alguien más de Santa Fe. En fin, un bloque muy importante de constituyentes. Un salto, digamos, en el crecimiento, en voluntades, en la opinión pública. Lo que sí, analizando uno, digamos, ahora comprende que fue un proceso de crecimiento, yo diría, muy circunscripto a lo electoral, es decir, buenos resultados electorales, pero que no estuvo acompañado de ganar territorio, digamos, intendencias, gobernaciones. Y tampoco, digamos, que un sector importante, sectores sociales importantes se incorporaran, digamos, al partido desde el punto de vista institucional. Claro. Sí hubo una buena relación con lo que o son los sectores actuales de la CTA, por ejemplo, dirigentes importantes como Mari Sánchez, gremio docente, tenemos una buena relación, pero, digamos... el propio Piccinini estaba en la CTA también. Exacto. Sí, o sea, pero era, digamos, el único sector que esto era un dato que nosotros no tuvimos en cuenta al momento cuando se plantea la alianza con el radicalismo, que justamente estaban débiles electoralmente, sí, pero tenían una fortaleza institucional, tenían territorio, y bueno, terminamos perdiendo esa interna. Y bueno, creo que fue parte de la... Hay un contexto general, yo lo quiero asociar para pensar con quienes nos están viendo, que estábamos ya en las vísperas de una crisis de representación muy importante en la Argentina. Había una historia, digamos, del radicalismo que con Alfonsín reivindicó muchas cuestiones de su historia, básicamente en los perfiles democráticos, la cuestión cultural, educativa,
pero hizo mucha agua en las cuestiones económicas y eso produjo una crisis muy seria en el radicalismo que incluso llevó a que tenga que dejar Alfonsín el gobierno 6 meses antes. Y ahí aparece Menem con una propuesta también en el peronismo que al poco tiempo muchos sectores del peronismo, en particular el Grupo de los Ocho, lo ven como un proceso más de, no sé si decir de derechización o de tomar las banderas de la época del neoliberalismo con Menem y los sectores sí, que querían. derechización. Derechización. Vos mencionabas hace un rato y volvés a hacer referencia al tema de la crisis de representación. La verdad, la tenemos en este momento, pero también la tuvimos, digamos, hacia el año 89, Claro. pero ya antes, o sea, con la crisis del gobierno de Alfonsín, fundamentalmente el tema de la hiper, pero también todo lo que significaron los movimientos sediciosos de sectores militares y demás, hubo un desgaste político muy, muy grande, que fue una primera crisis importante, digamos, del 89, que después se agudiza por el lado del radicalismo con el Pacto de Olivos de Alfonsín. Es decir, el radicalismo venía perdiendo posiciones y bueno, toma esta decisión de acordar una reforma que permitiera la reelección de Menem, pero en lugar de que eso le permitiera fortalecerse desde el punto de vista político, agudiza un proceso de debilitamiento como fuerza política que permite la emergencia de Frente Grande. O sea, ahí hubo claramente una crisis muy grande que se repite, por supuesto, en el 2000-2001 con el fracaso de la alianza. 94, Asamblea Constituyente Nacional, irrupción del Frente Grande como un gran actor político, no diría a la altura del peronismo y el radicalismo, pero tenía una representación en la Asamblea Constituyente muy importante. Y la posición fue claramente en contra del Pacto de Olivos, que era un acuerdo entre el peronismo menemista, digamos, claro, y el radicalismo. Y eso, un poco para contextualizar lo que el PJ, ¿no? En realidad fue todo el PJ. Todo el peronismo fue unificado a esa elección. Digamos, había un sector importante, muy gravitante, diría que el principal dentro del Frente Grande, que era peronista, pero la estructura del partido se mantuvo unida con todos sus distintos matices, ¿no? También surgió otra expresión de la derecha más autoritaria en esa elección. Yo hago todas asociaciones que un poco me hacen acordar también al momento actual. ¿Te acordás del Modín? Aldo Rico, quien había encabezado, o sea, una de las cabezas del levantamiento de Semana Santa contra Alfonsín, digamos, y obtuvo, fue cuarta fuerza, creo, en la representación, si mal no recuerdo, pero muy cerca nuestro. En la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente. En el resto del país, bueno, el fenómeno de Bussi en Tucumán, que no recuerdo si fueron contemporáneos, Bussi con Rico, pero me parece que también tuvo que ver mucho con esta situación puntual de la provincia de Buenos Aires. Sí, en provincia de Buenos Aires llegaron a tener 20, 23 puntos en el año, porque también tuvimos constituyente en el 94, claro. Y preservaron un poco esa fuerza también en lo legislativo en el 95. Después se fueron un poco licuando, disolviendo en la vida. La vida democrática no siempre da espacios para estas vertientes autoritarias, ¿no? Así es. ¿Lo escuchará Milei, el programa? No, vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, son fenómenos que se repiten, ¿no? Es decir, frente a estas crisis emergen. En este caso puntual del momento actual no está apareciendo, digamos, una crisis de ruptura dentro de lo que es el espacio nacional y popular. O sea, estamos con una situación difícil como gobierno nacional, pero no ha habido, lo que sí, esta situación política, económica, fundamentalmente económica que estamos viviendo, ha producido la emergencia de este fenómeno de Milei, que es un fenómeno realmente bastante particular, ¿no? Yo quiero detenerme un minuto. ¿Vos te acordás de 2001, digamos, sí. El que se vayan todos? ¿Vos eras diputado ahí?
No, yo era... Qué suerte que tuviste. No, pero yo creo que era peor, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo. Yo renuncié antes, al poco tiempo de la renuncia de Chacho, renuncié, pero bueno, si quieres lo seguimos profundizando después del corte. De acuerdo, muy bien, vamos entonces, pero vamos al corte y después lo retomamos. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, retomamos entonces Políticas de Estado en este programa especial que se lo dedicamos al proceso de creación y al rol del Partido Frente Grande en los 30 años de su vida. Como habíamos dicho, nos acompaña Horacio Viqueira, presidente del Frente Grande de Córdoba, un amigo, miembro de la conducción del Partido Frente Grande actualmente y presidente del Frente Grande de Córdoba. Bueno, seguimos, Horacio, seguimos pensando un poco en... Yo te preguntaba, vos no estabas entonces en el 2000-2001 como legislador. Vos sabés que yo sí era senador de la provincia de Buenos Aires y yo soy casi como un provocador, ¿viste? A mí me gustaba meterme y presentarme con la gente. Una vez vine acá al Congreso de la Nación, no me acuerdo qué tema había,
teníamos una reunión y había un grupo protestando en la puerta. Y la verdad que cuando uno tiene el traste limpio, voy a hacer esto, no tiene por qué andarse ocultando. Y el Frente Grande en ese momento, Frepaso, en ese momento Alianza, formando parte de la Alianza, nosotros siempre tuvimos una actitud de diferenciación, ¿no? Desde que Chacho renuncia a la vicepresidencia, quizás no se tomó por todo el partido, y esto lo vamos a pagar durante un tiempo, lo hemos pagado durante un tiempo. Cuando Chacho renuncia denunciando sobornos en el Senado y el no cumplimiento del programa, el haber seguido teniendo ministros en el gobierno, el haber seguido acompañando ese proceso, en mi opinión, nos trajo una cantidad de problemas que se proyectan en los años, en el tiempo, porque para mí la alianza fue un gran error de nuestra vocación de construir una alternativa a lo partidocrático tradicional, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, yo creo que partimos de un error importante, o sea, es una fuerza política históricamente muy nueva, es decir, estamos hablando del año 93, 94, 95, y pretendíamos, digamos, que surge en ese momento, y pretendíamos ser gobierno con alguna cuota de poder, digamos, no ser gobierno para estar, digamos, sino para transformar la realidad con muy poco tiempo de desarrollo. Claro, o sea, en 5 o 6 años pretendíamos conducir, sin tener experiencia, que yo en algún momento lo dije, de gobierno de territorios. Es decir, hago la experiencia en capital, y alguna intendencia, me parece, en el interior, en la provincia de Río Negro, me parece que Cipolletti, no recuerdo exactamente si en esos años. Cipolletti y después Zapala, en el caso de Neuquén. Pero más tarde Zapala. Pero de todas maneras, una fuerza de militancia, pero sin arraigo territorial e institucional, o limitada a lo institucional a la experiencia legislativa. Claro. Entonces, y pretendiendo, porque en realidad nosotros teníamos la idea de que íbamos a conducir el radicalismo en un sentido distinto. Claro. Y bueno, también se valoró... Fuimos a la interna abierta. A la interna abierta, sí, por eso. Nosotros pensábamos que ganábamos esa interna, y la perdimos por una diferencia significativa, como ya habíamos perdido antes la de Bordón, y ahí yo creo que tuvo mucho que ver con esto. Bordón venía de ser un gobernador de una provincia, y evidentemente como dirigente de un sector del peronismo en ese momento, también tenía territorio. Cuando se constituye, inclusive con presencia, por ejemplo, creo que Nilda Garré, que es una compañera, digamos, con una larga trayectoria, vino con Bordón. Claro. Sumado, yo no recuerdo, en el caso de Córdoba, Horacio Obregón Cano, por ejemplo, lo acompañó Bordón, es decir, tenían una estructura en el peronismo que por ahí nosotros no la teníamos, o sea, teníamos una fuerza más vinculada, digamos, a cuadros políticos, intelectuales, pero sin territorio. Entonces, esa experiencia que termina en derrota con Bordón, ocurre lo mismo con el radicalismo, con un candidato que efectivamente era un hombre que había dado muestras acabadas de su actitud, con su posición conservadora, digamos, con poca... Entonces, creo que eso fue un error, y también después de la renuncia de Chacho me parece que fue un error no haber dejado todos el gobierno. En ese momento se vuelve a dar otro debate, y la idea era mantenernos en el gobierno para, de alguna forma, no generar una crisis política de gran magnitud. Lo que ocurrió que de a poco nos fuimos yendo, o sea, como te dije recién, yo en poco tiempo renuncié al cargo que tenía. Lo propio hizo el compañero Macei, que en ese momento era Macei, Oscar de Neuquén, que había sido constituyente también él, nacional, y había sido miembro de la Corte, es decir, una persona realmente de una gran trayectoria, había sido diputado nacional. Creo que el mismo día renunciamos, y bueno, se fue, digamos, diluyendo esa experiencia, y terminó, digamos, en la crisis del 2001. De todas maneras, más allá de las personas, es evidente que el triunfo o la llegada al gobierno
de Kirchner también tuvo que ver con ese proceso, porque gran parte de lo que era el Frente Grande en ese momento acompañó la experiencia de Néstor, sí, claro. Y formó parte, digamos, en un rol, digamos, menor al que habíamos tenido con anterioridad, pero sin lugar a dudas que la concepción, algunas ideas que teníamos se pudieron plasmar con Néstor Kirchner. Sí, nosotros en realidad buscábamos romper el sistema partidocrático tradicional, pero no porque queríamos romper la estructura donde estamos, sino una forma de hacer política. Nosotros confiábamos mucho, yo por lo menos, y creo que éramos una corriente, en la idea del protagonismo popular, de la organización social, de que es importante el movimiento sindical organizado, hoy también las fuerzas sociales, los profesionales, tratando de empujar el proceso político hacia una mejor distribución de la riqueza. Al surgir como una opción, en la primera etapa sobre todo, con Germán Abdala dentro del grupo Los Ocho, había una fuerte impronta de una crítica al menemismo, claro, en todos los planos. No solamente el tema de la corrupción, sino en el plano económico, del modelo, resistencia a las privatizaciones, lucha por el salario. Es decir, en esa primera etapa hubo una fuerte impronta de un programa, como podríamos decir, el que reivindica y lleva a la práctica Néstor y lo continúa Cristina. Nosotros, digamos, un programa basado, que toma lo mejor del movimiento popular de Argentina, es decir, un rol presente del Estado, presencia activa en algunos sectores económicos, políticas redistributivas de igualdad, digamos, más igualitarias. También tenía mucho peso el tema de derechos humanos, es decir, claro, muchos de los militantes y los cuadros que formaron parte del Frente Grande en esa primera etapa y en ese tiempo fue la participación de militantes de los derechos humanos. Una fuerte presencia, vos lo dijiste en otro momento de esta conversación, del movimiento sindical docente, educativo, sí, claro, muy fuerte. Recuerdo la Carpa Blanca, la Marcha Federal, todo ese movimiento, esa ebullición, digamos, se fue expresando también en militantes, dirigentes, cuadros, claro, dentro del... El tema que de ese programa, digamos, el programa no es escrito, pero por lo menos las ideas motorizadoras iniciales, a medida que nos fuimos acercando un poco el teorema de Baglini, ¿no? Sí, a medida, claro, que nos fuimos acercando, yo creo que de manera muy precipitada y acelerada, a la posibilidad de ser gobierno, la fuimos dejando de lado o bajándole la importancia y quedando un poco simplemente en una cuestión de lucha contra la corrupción, de tener un gobierno honesto, que garantizara reglas de juego democráticas. Es decir, por eso Chacho renuncia, ni bien se pone en evidencia, claro, las coimas en el Senado, digamos, claro, ¿no? Claro. O sea, en realidad no estábamos cuestionando fuertemente lo que era el proyecto de ley, que realmente era un proyecto flexibilizador, sino en todo caso las coimas que se pagaron para poder aprobar esa ley. Es decir, claro, eso te pinta un poco cuál era el error que cometimos, ¿no? Yo tuve una experiencia, como muchos compañeros del Frente Grande, ¿no? Cuando renuncia Chacho empiezo a alejarme del gobierno de la Alianza, por más que presidía el bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, pero al contactar yo lo conocía a Néstor, en realidad empecé a tener reuniones con Néstor en diciembre del año 2000. Y Néstor me sedujo planteando, porque contactaba mucho con nuestra búsqueda, la idea de otra forma de hacer política, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la construcción de la integración regional, en fin, había una cantidad de ideas, fuerzas, que incluso él decía, las tenemos que sembrar no para el 2003 que tenía que haber elecciones, 2007, 2011, tenemos que construir una alternativa. O sea que Néstor tenía mucho más claro que el entusiasmo nuestro, claro, que íbamos ocupando posicionamiento, y al querer terminar con el neoliberalismo, buscamos sociedades muchas veces con sectores neoliberales que nos hundieron, digamos. Bueno, ahí hubo, mencionándolo ya en varias oportunidades a Néstor, una situación, en realidad, cuando se hace el acuerdo con Bordón, que constituye el FLEPASO, uno de los dirigentes con los cuales se estaba dialogando
era con Néstor. Claro. Es decir, la alternativa a la figura de Bordón. Bordón era... Recuerdo. Que en realidad también, ya con Bordón era una concesión importante, porque Bordón era un hombre, digamos, un peronista, entre comillas, de centro, Claro. que había tenido gestión y demás, pero realmente no representaba. Ahí se produce la crisis con Pino, me parece. Pino, Claro. cuando nos acercamos a Bordón, rompió. Pero bueno, como que con el objetivo de dar pasos de manera más acelerada hacia la posibilidad de ganar el gobierno, fuimos estableciendo una política de alianzas que fue de alguna manera también dejando de lado lo que fueron los orígenes. O sea, Claro. yo comparto que puede haber una adecuación, digamos, de lo que puede ser una etapa, digamos, fundacional, de definición programática, con momentos, inclusive lo que es la propia gestión, ¿no? Donde Claro. uno se ve más limitado en relación a lo que puede haber pensado que se podía hacer. Una cosa es lo que uno piensa en un gabinete y otra es en la gestión concreta. Pero aquí me parece que hubo una serie de concesiones desde el punto de vista político-ideológico que nos llevaron al error, digamos, en definitiva. También producto de mucha presión de los propios sectores de poder. Pues yo recuerdo, digamos, la situación del año 99, la presión que había para que se estableciera esta alianza entre el Repaso y el radicalismo. Es interesante esto que decís, un poco al pasar, ¿no? Los factores de poder, no políticos, No, claro. económicos, financieros, mediáticos, actúan sobre la política y empujan en una dirección. Uno lo ve con las tapas de los diarios, con las imágenes en los canales, pero en este caso era una operación directa. Tienen operadores para moverse en los ámbitos legislativos, políticos, armar foros, encuentros nacionales, encuentros internacionales, en función de ir produciendo una incidencia de ellos, y hasta por ahí te diría como una relación hasta personal, afectuosa, que después les lleva a incidir en la política si esa persona llega a tener cuotas de poder en el gobierno, ¿no? Sí, seguro. Pero con el objetivo de ir, de alguna manera, cercenando lo que habían sido los principios fundacionales, digamos, de esta expresión política, y limitándolo al tema de la corrupción, que realmente durante el menemismo fue tremenda, pero que evidentemente, por más que resuelvas inclusive o minimices el problema de la corrupción estatal o de la corrupción dentro de la política, no se pueden resolver los problemas económicos. Los problemas económicos tienen otra índole y requieren otro tipo de medidas, no solamente, digamos, una gestión honesta y entre comillas, ordenada. O sea, no es una cuestión de gestión, sino una cuestión que tiene que ver con los intereses que defendés y los intereses que tenés que enfrentar necesariamente. Sí, uno de los grandes temas no resueltos. Al margen de que también hay que considerar que estaba la bomba de la convertibilidad. Sí, claro. Es decir, que había que salir, pero ahí fue una concesión importante, fue otro tema de debate. Creo que de alguna manera en ese momento Duhalde era como tenía en el planteo político, por allí me equivoco, pero me parece que era menos enfático en la defensa de la convertibilidad. Y nosotros nos atamos, digamos, a la necesidad de sostener la convertibilidad. Me parece que ahí también hubo otro error importante. Nosotros tendríamos que haber salido la convertibilidad en la primera etapa, y en lugar de eso se tomaron medidas de ajuste. Es decir, nos metimos en la lógica que establecía sostener la convertibilidad, que era, entre comillas, un poco el debate actual. Sí, una forma de dolarizar la economía también, no de atarla. Sí, ya estaba dolarizada, digamos, porque estaba el 1-1. Pero, digamos, para resolver los problemas, el planteo del Fondo Monetario y del Poder Económico era, bueno, hay que reducir el déficit, hay que bajar impuestos, en fin. O poner impuestos sobre, yo recuerdo los aumentos, no recuerdo si eran de los mínimos no imponibles, más que afectó muchísima gente el impuesto a las ganancias, a los trabajadores me refiero. Bueno. Esto también fue muy importante, es decir, no solamente no se tocaron los intereses del poder económico, de la estructura económica, sino que se mantuvo una política económica
que estaba absolutamente agotada y el punto del quiebre, y bueno, la crisis se produce en el 2000-2001. Y vamos entrando un poco en este siglo. Ya estamos, Néstor Kirchner. A mí, yo te decía, me generó mucha expectativa. Nunca me imaginé que íbamos a llegar tan rápido, digamos, al gobierno. Creo que el Frente Grande, los que integramos en su momento el FREPASO, en su mayoría nos fuimos, quizás no en el pre-2003, sino en el transcurso de ir observando a este dirigente santacruceño del interior, personalidad rara, desgarbado, que lo fuimos observando como un tipo que ponía en consonancia lo que decía con lo que hacía. Me parece que eso fue lo que fue conquistando a los sectores del progresismo, a los sectores de la izquierda democrática, a los sectores del peronismo, que añoraba volver al tema de Perón, la distribución de la riqueza, el rol de los trabajadores. Néstor creo que era un dirigente político muy hábil, a pesar de venir de una gestión de una provincia chica, con todo lo que sabemos, pero evidentemente era un gran habilidoso y supo aprovechar la crisis. Claro. Es decir, él recibe el gobierno también, no era una brasa, era un fuego encendido, no era brasa caliente. Con el 22% de los votos, digamos. Con el 22% de los votos, pero bueno, ahí fíjate vos cómo él capitaliza cuando la renuncia de Menem a ir al balotaje. Y la convocatoria, creo que rápidamente, además de la adopción de medidas económicas, con mucho pragmatismo en algunos temas, pero también sale a ampliar digamos, los apoyos que tenía en ese momento. Hay sectores que estaban vinculados a Carrió, inclusive la propia Carrió, claro, estuvo en la duda de si sumaba o no, o tenía un tipo de articulación, no era la principal crítica, digamos, del kirchnerismo, al contrario, estaban bastante cerca y varios de sus dirigentes se integraron a la gestión de gobierno, es decir, rápidamente consolidó poder político, que es básico, digamos, amplió la base, digamos, para ampliar su base electoral y de apoyo de la ciudadanía, también lo amplió en términos de sectores políticos que abrió mucho la mano hacia sectores del radicalismo, hacia... Él tenía esa habilidad. Y en poco tiempo planteó el tema de la transversalidad. Claro. O sea, fíjate vos lo que ocurre en Córdoba. Disculpame. No, está perfecto. Pero en Córdoba, así como ahora, prácticamente el 90% del sistema político está en contra del proyecto nacional, en contra de Cristina. En ese momento estaba en el gobierno de la provincia de La Sota y en el gobierno de la ciudad juez. Ambos de alguna manera eran kirchneristas. Claro. Recuerdo una vez que fue Néstor, se peleaban por ver quién de los dos lo recibía. O sea, digamos, a pesar de haber obtenido el 22% de los votos, tuvo la osadía política de convocar a sectores y también de aprovechar la debilidad de los sectores de poder que habían llevado a esta catástrofe del 2001. En realidad están los desaguisados que produjo de la Rúa, pero también está el poder económico jugando a la defensa de sus intereses y en gran medida sectores al saqueo de la riqueza argentina. Entonces, el proceso, digamos, que se produce del estallido social del 2001, lo sabe capitalizar, convoca a los movimientos sociales, convoca a los organismos de derechos humanos, es decir, todo esto le fue sumando poder político. Se produjo una revisión sustantiva de lo que es la política de derechos humanos, claro, la reivindicación de las organizaciones, sus luchas, ¿no? Exacto, eso le permite la captación o digamos la incorporación de muchos sectores juveniles, o sea, claro, fue una persona realmente desde ese punto de vista muy hábil en la construcción, muy ambicioso en las cuestiones de índole programática, por decir de alguna manera, y bueno, y abrió el camino a esta experiencia histórica de muchos años de gobierno, entre el gobierno de él más los dos gobiernos de Cristina, un proceso prolongado de políticas públicas que desde nuestro punto de vista favorecieron a la mayoría popular de la Argentina. Yo siento que por lo menos mis anhelos
noventista, digamos, de la construcción del Frente Grande, de construir una alternativa, se empezaron a materializar con la gestión de Néstor y con la de Cristina, digamos. Después, por supuesto, esto no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana, y después tenés gobiernos de derecha, como pasó con Macri, que te hacen retroceder mucho en poco tiempo. Mucho en poco tiempo, claro. Sí. Y te dejan condiciones como las que dejó de la tremenda deuda externa, que realmente, objetivamente, más allá de los errores de Alberto Fernández, condicionan tremendamente cualquier gestión y va a seguir condicionando lamentablemente por décadas, porque cuando uno mira lo que es el cronograma de compromiso de pago de la deuda entre el Fondo Monetario, más la deuda privada, más la deuda de las provincias, más la deuda del sector de la economía argentina, lamentablemente va a estar en esta situación, sin capacidad de resolver el problema crucial de la pobreza, de la indigencia, con muchas dificultades. Va a hacer falta un Néstor Kirchner realmente, una persona realmente con gran vocación, digamos, por la construcción, con capacidad, digamos, para unir a gran parte del pueblo argentino para salir de la situación en que nos encontramos. Nosotros tenemos un liderazgo muy conocido dentro del Frente Grande, quien preside el partido Frente Grande, que no siempre se le asocia que es el presidente del partido Frente Grande, que es Mario Secco. Así es. Mario es un intendente sumamente exitoso, el más votado de la provincia de Buenos Aires, y una persona que no solo tiene vocación de servicio, sino fuertes convicciones. Él hoy es un abanderado de la lucha para terminar con la proscripción de Cristina y que se habilite la posibilidad de que Cristina sea candidata presidencial. Me parece que nuevamente el Frente Grande está llamado a jugar un papel interesante en la política argentina desde la convicción, desde los liderazgos, desde la construcción social, territorial, profesional. Me parece que es como que hay una posibilidad de volver a reencontrar la política rápidamente con la sociedad, si garantizamos un éxito electoral en octubre para un Frente de Todos, o como se llame en ese momento. Pero digo esto con énfasis porque vos comentabas, nos queda la Argentina endeudada fuertemente, pero también nos queda esta Argentina de vaca muerta, con fuertes inversiones y con posibilidades de exportar, no solo de abastecer el mercado interno y de evitar las importaciones de energía, sino con la posibilidad de exportar. Tenemos el litio, tenemos el campo. No tengo tanta confianza, digamos, en esas posibilidades. Y no, digo, en la medida en que nosotros no logremos terminar con el saqueo de sectores económicos es clave, sobre la riqueza de la economía, o sea, podemos aumentar muchísimo las exportaciones. Yo iba a eso, Horacio, y me parece buenísimo que lo hayas planteado. Yo iba a eso. Todo esto puede hacer que el próximo gobierno, si es un gobierno de derecha, sea un gobierno que favorezca a unos poquitos con todas estas potencialidades, o si es un gobierno popular, puede tener bases distintas a lo que tuvo esta etapa de generar políticas redistribucionistas. Me parece que eso... Yo lo que te digo es, si no se corta la fenomenal fuga de capitales que hay en Argentina, por distintos mecanismos, entre otros la sobre y subfacturación y otros mecanismos muchos más delictivos digamos, que generan que la riqueza nacional o lo que produce la Argentina, en lugar de ser reinvertido, de generar puestos de trabajo, de promover la industria, la ciencia y tecnología, sale del país, es una ecuación que no funciona, ¿no es cierto? Entonces, para mí esto es central. Y también es central algo que mencionaba recién, que es una política de industrialización de la Argentina y de inversión en ciencia y tecnología. Nosotros, si no tenemos una fuerte inversión en ciencia y tecnología, difícilmente podamos resolver los problemas de la Argentina, aunque las commodities, ya sea la soja o el propio litio,
Sí, no aumenten o tengan buenos precios. No se trata solo de primarizar nuestra economía, sino de incorporarle valor, digamos. Hay muchos países exportadores de combustibles o de energía, mucho más, digamos, en dosis mucho más importantes que lo que puede hacer Argentina, aún con Vaca Muerta funcionando a pleno, y donde sus situaciones al interior, muchos países africanos, con tremendas desigualdades sociales. O sea, la preocupación central de una fuerza política popular y progresista debe ser terminar con la pobreza, con la indigencia extrema y dar condiciones dignas de vida a la sociedad, ¿no es cierto? Horacio, se nos va terminando el tiempo. Te agradezco infinitamente este diálogo que pudimos mantener sobre los 30 años del Frente Grande. Espero que quienes nos están viendo hayan descubierto algunas facetas, algunos matices, y algunos descubrir al Frente Grande en carne y hueso en algunos de sus dirigentes. Y bueno, los esperamos como siempre el próximo sábado por Canal 7 de Somos, por 517 de Flow y por supuesto en Políticas de Estado por YouTube. Muchas gracias y buenas noches.